Muy buenas noches, estimados colegas. Es un honor para nosotros darles de nuevo la bienvenida en esta nuestra sesión semanal. Tendremos una plática por demás interesante el día de hoy. Estaremos hablando de retos, mitos y realidades de la vacunación para COVID-19. Para ello, invitamos a un gran experto, médico internista, infectólogo y amigo, el doctor Jorge García Méndez. El doctor Jorge García Méndez es egresado de la carrera de medicina de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Es especialista en medicina interna e infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es profesor de medicina en la UNAM, jefe del Departamento de Posgrado y Educación Médica Continua en el Instituto Nacional de Cancerología. Y cuenta, como bien saben ustedes, con una gran cantidad de publicaciones en revistas importantes, indexadas. Él nos hablará en esta noche de este tema. Durante esta sesión, creo que tendremos la oportunidad de profundizar en este importante tema y sobre todo, ¿sí? Creo que estos conocimientos que vamos a adquirir o a mejorar van a ser no solo para enriquecer nuestras habilidades profesionales, sino que también nos van a permitir ofrecer una mejor información y un mejor cuidado a nuestros pacientes. Sin más, los dejo para que disfrutemos esta excelente ponencia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del miércoles 17 de enero. Yo quiero agradecer en primer lugar, no solo a ustedes quienes me permiten una parte de su valioso tiempo, sino en particular también a la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna, encabezada por el doctor Faustino Morales, y también a la doctora Karina Jiménez, quien me envió esta invitación. Agradezco también la posibilidad de poder hablar de una experiencia personal, de puntos de vista, incluso del título de la presentación, la cual me van a acompañar en los siguientes minutos, y quisiera tener su retroalimentación al final mediante comentarios, por supuesto, y preguntas que tengan al final de la misma. Yo a continuación declaro que no tengo conflictos de interés, mi actividad es académica, tanto en la UNAM como en el Tecnológico de Monterrey, en el pregrado como en el posgrado. Tengo actividad médica profesional de orden privado también, además de mi trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Y quiero hacer de esta plática un viaje en el tiempo y un viaje personal. Hace 3 años yo publiqué este tweet, bastante breve, bastante conciso. Todavía requería un poco de oxígeno, me estaba recuperando de mi reciente hospitalización por COVID, el cual había sido dado de alta el día 26 de enero. Me habían hospitalizado el 18 de enero por una neumonía, en la cual no sé si tenga la oportunidad de compartir diapositivas más adelante, pero estaba hablando y enfatizando en mi Twitter personal, el cual yo invito a todos ustedes quienes quieran verlo y leerlo y participar del mismo. Yo hablaba de lo que era la urgencia de vacunación en aquel momento, y recordarán ustedes cómo estaban las cosas, no solo en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? Lo que representaba la introducción de vacunas de diferentes tecnologías, diferentes posibilidades de acceso, los costos, muchas variantes que estábamos enfrentando hace exactamente 3 años. Y ustedes pueden verificar la fecha de este tweet. Yo estaba compartiendo esta noticia del New York Times, en donde por un tema en el refrigerador y en la ultracongelación de un hospital del estado de Washington, en la ciudad de Seattle, las personas habían roto el mecanismo por medio del cual solo se podían vacunar a cierto número de personas y en cierto orden, y lo que hicieron fue distribuir, para evitar que se perdieran irremediablemente estas vacunas, alrededor de 1,600 dosis en el transcurso de una noche. Y ustedes pueden ver a las personas quienes llegaron a vacunarse en ese momento. Voy a retroceder una diapositiva para comentarles acerca del panorama
de COVID, en donde se quedó esta página que seguramente muchos de ustedes, y probablemente la gran mayoría, por no decir todos, recordarán que estábamos publicando y seguramente ustedes revisaban también de forma constante. Y esto se acabó el 10 de marzo del 2023. Hace casi 10 meses que se dejaron de publicar cifras actualizadas a esta hora, a esta fecha, que está señalada en la parte izquierda superior de la imagen que les estoy compartiendo, sobre todo porque ya se creía y se veía que habían disminuido considerablemente los casos de COVID, que probablemente habían pocas personas que estaban dándole seguimiento o la retroalimentación también no había sido constante. Pero vean ustedes, es muy importante destacar en el pie del gráfico del lado izquierdo cuáles son las cifras de nuestro país en ese momento. Para los últimos 28 días, 82,000 casos en aquel momento, o sea, el mes de febrero al mes de marzo, y una cifra estimada de 608 fallecimientos, con una mortalidad de alrededor de un 0.8%, 0.1% era a nivel global, y el número de dosis de vacunas estimado que se habían administrado para ese entonces a nivel global superaba en 1.5 veces la población de la Tierra, toda la población que somos alrededor de 8,000 millones de personas, porque para ese entonces había un registro aproximado que habían dado todos los países de alrededor de 13,300 millones de dosis. Del lado derecho ustedes pueden ver el comportamiento tanto de las vacunas, de los fallecimientos y de los casos reportados, que también es un gráfico que en muchas ocasiones nos sirvió para explicar el estado de las cosas en aquel entonces. Nos vamos a regresar una diapositiva. Esto lo pueden ustedes consultar en la misma página que estaba compartiendo anteriormente. Esto fue actualizado hasta el 10 de marzo del año pasado. Pero también tenemos que recordar, y si ustedes ponen el cursor sobre la curva, pueden saber el número de dosis que se administraban por semana en donde cae el cursor. Para el 27 de junio del 2021, en esa semana se distribuyeron 301 millones de dosis. Es impresionante la velocidad. Vean ustedes la curva, como de poquísimos casos, y si siguen la curva a partir de la segunda semana de enero, hay un incremento prácticamente de carácter logarítmico. Está despegando como que fuera un cohete hasta llegar al máximo que se alcanzó en la última semana de junio. Y posteriormente empezamos a tener una reducción gradual. Y esto es un tema muy importante con el cual yo también doy inicio a esta plática. No quiere decir que se ha acabado la pandemia, tampoco que se dejó de vacunar o que se debió haber dejado de vacunar o que no surgieron nuevas vacunas. También disminuyó el interés de las personas y del sector salud y de muchos lugares, muchos países por vacunar. Y entonces vemos cómo la curva de vacunación empieza a caer de forma estrepitosa entrando al año 2022. Ustedes recordarán el incremento de casos de Omicron en noviembre de 2021. Y en una semana, bueno, ahí tienen ustedes perdón, yo quiero corregir, 17 millones de dosis se administraron en esa semana y hace 10 meses, cuando se contabilizó ¿cómo se llama? El número de dosis, ya había reducido considerablemente para ese entonces. Bien, ¿cuáles son los nubarrones en el horizonte que estamos viendo actualmente? Vean ustedes, esta es la fecha que da, vamos, entrada al invierno en el cual nos encontramos en este momento. Para ese día, la Organización Mundial de la Salud calificó a la variante JN1 como una variante de interés y que seguramente iba a incrementar el número de casos de COVID. JN1 desciende, y lo vamos a ver al final en la estadística de nuestro país, de BA.2.86, que era una variante de mucho interés también porque presenta una serie de mutaciones muy importantes. Y recuerdan ustedes que las mutaciones también evaden a los anticuerpos, no solo los anticuerpos monoclonales que en su momento se llegaron a emplear, que en nuestro país prácticamente no, bueno, yo no tuve la oportunidad de manejarlos, sí leímos acerca de ello, pero inclusive esas variantes
ya los anticuerpos monoclonales no les hacía absolutamente nada. Y también recordar que los anticuerpos naturales o los anticuerpos que habían surgido a partir de la infección natural y a partir de la vacunación con la cepa original también no iban a ser efectivos para prevenir la aparición de síntomas y evidentemente podríamos quedar descubiertos ante las posibles complicaciones de COVID, que todos sabemos que es la hospitalización, el agravamiento de los síntomas y eventualmente la muerte en pacientes con algún grado de susceptibilidad. La prevalencia de esta variante, la conocida como JN.1, que también se conoce coloquialmente como variante pirola, saltó del 3% en la semana que concluyó el 5 de noviembre a mediados del otoño en el hemisferio boreal, donde vive el 90 o vivimos el 90% de la población, y la OMS empezó a rastrearlo de forma muy cercana. Y salta del 3% al 27% en poco menos de un mes. En 4 semanas salta del 3% a 10 veces más, cerca del 30%, en este caso se describe que es 27%. Sin embargo, en algunos lugares del mundo, y sobre todo en lugares que no están enfrentados a un clima tan agreste como lo es lugares fríos por arriba de la latitud 40, 45, que en este momento vemos las escenas en la televisión de cómo se cierran aeropuertos, de cómo hay nevadas intensas, pero estoy hablando de lugares en donde no estamos familiarizados a ver problemas de esta naturaleza. Se extendió desde un 1% hasta abarcar 2/3 de todos los casos que fueron reportados en el hemisferio occidental y de hecho iba desde la región sur, que en ese momento estaba entrando en el verano, estaba avanzada la primavera y por entrar el verano, que es Australia, Nueva Zelanda, que está en el hemisferio austral, hasta países evidentemente con climas mucho más fríos como China y Mongolia, y había una prevalencia de 66% en ese momento. Dice, cuando tu vecino pesca un catarro y tú una neumonía. Recuerden ustedes que esta cifra se atribuye mucho a un famoso político en nuestro país en relación a lo que representaba ser vecino de Estados Unidos, ¿no? ¿A dónde vamos con esto? En Estados Unidos, que tienen una casuística y una forma de dar seguimiento, y yo los invito a todos ustedes a que revisemos lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de nuestro país, al boletín epidemiológico de nuestro país, que también nos hace ver cómo están las cosas aquí localmente, pero también lo podemos comparar porque algo que se ha venido viendo en los últimos años de cómo es el comportamiento en nuestro país del norte y representa un avance de unas semanas a unos pocos meses de lo que va a ocurrir posteriormente en nuestro país. Entonces, lo que nosotros vemos allá muchas veces se ve reflejado posteriormente. También en Estados Unidos hay un incremento, un salto de 20% de los casos o más de 20% de los casos a la semana que terminó el día 9 de diciembre, frente al 8% de las 2 semanas anteriores. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los CDC han dicho y han señalado que la actual vacuna de ARN mensajero, y hablaremos un poquito más de ello más adelante, representa una posibilidad de contener, porque como está dirigida contra variantes que preceden a esta, la que estamos conociendo en este momento, que incluso tiene varios titulares, ustedes lo habrán visto en los últimos días, la variante Pirola o JN.1, pues también tiene cobertura por parte de la vacuna que no se llama refuerzo, y este es un tema que vamos a hablar también más adelante. Son vacunas actualizadas, es una nueva vacuna. Es como vacunarse con una vacuna de influenza del año 2017, en el año 2023, evidentemente, el diseño y la forma como se construye y cómo se lanza esa vacuna es completamente diferente porque se basa con las cepas que están prevalentes a principios del mes de junio, el mes de julio, y sobre todo tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el hemisferio austral. Eso ocurre con las vacunas de influenza. ¿Por qué no nos vacunamos? Esta es un poco la pregunta de por qué estamos enfrentando problemas, y esto no es un tema nada más nacional, es un tema global. Y ustedes ven la curva de cómo se han comportado las vacunas a nivel global. Vemos cómo ha cambiado dramáticamente el número de dosis administradas y cómo ahora que estamos enfrentando nuevas variantes que no van a tener la mejor respuesta,
Cuando te hayas vacunado, aún con el esquema completo del 2021 y el 2022, ¿por qué deberíamos de vacunarnos en este momento con las vacunas conocidas como actualizadas? En un análisis de riesgo, la OMS reconoció que no es seguro si JN1.1, perdón, pueda tener una mayor capacidad para evadir la inmunidad o causar síntomas o sintomatología más grave o causar un incremento en el número de hospitalizaciones. Recientemente circuló una noticia en nuestro país en donde estábamos enfrentando un incremento del número de hospitalizaciones, pero no lo sabemos exactamente si esta variante es la que está detrás de ello. Sin embargo, estamos viendo que en Estados Unidos, los CDC, el 11% de las pruebas fueron positivas y más o menos 23,000, entre 23,000 y 24,000 personas habían sido hospitalizadas con síntomas graves a una unidad, obviamente de cuidados, desde una hospitalización, terapia intermedia, terapia intensiva, en en el periodo de una semana. La semana previa a que yo empecé esta plática con la invitación que me hizo el Colegio de Medicina Interna, o sea, en la primera semana epidemiológica del año 2024, los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, solicitaron de forma urgente, y así está señalado en el comunicado del CDC, que se vacunaran contra enfermedades respiratorias. Y esto lo vamos a ver, el comportamiento de enfermedades respiratorias por semana epidemiológica. Tanto influenza como COVID, una no excluye a la otra. Inclusive una de las preguntas más adelante que vamos a contestar es que estas vacunas se pueden administrar de manera simultánea antes que ocurrieran las vacaciones de fin de año. Y esto es un tema bastante importante, sobre todo porque las vacaciones y este periodo que acabamos de pasar, del cual salimos el día 7 de enero, oficialmente acaba como ese periodo de grandes reuniones en nuestro medio, pues evidentemente es cuando más se puede incrementar el número de casos. Bien, ¿cuál es el ejemplo de Estados Unidos? Y estamos viendo el comportamiento que tuvo para la primera semana de marzo de 2023. Estos fueron los últimos datos disponibles, como les empecé diciendo anteriormente. Menos de 500,000 de dosis fueron administradas en ese periodo de tiempo. Es lo que yo les estaba comentando anteriormente. Dramáticamente se reduce el número de dosis. Esto lo pueden ustedes extraer, esta es información completamente accesible, lo pueden extraer de esa página de la Universidad de Johns Hopkins, que todavía está visible, nada más que sin datos actualizados. Miren ustedes el comportamiento que tiene para ese momento las vacunas cuando cierran. Es muy poca la gente que se estaba vacunando y estamos hablando que la primera semana de marzo todavía faltan varias semanas de frío y faltan varios, evidentemente cambios de temperatura que pueden promover factores de riesgo. Y estamos viendo ahora el programa que tiene el periódico New York Times, también es bastante actualizado, se alimenta de los datos que aportan todas las secretarías y agencias de salud. Y vean ustedes cómo estábamos en el año 2021, ¿no? Respecto a el número de casos, la mortalidad, esto es un tema muy importante, nosotros tuvimos una mortalidad que, si bien es cierto, ya se hizo un reanálisis del número de casos y del porcentaje de mortalidad, sigue siendo de las más altas a nivel global, junto con Perú y algunos otros países de América Latina o países que tienen problemas socioeconómicos bastante serios de Europa del Este, son los países con una mayor tasa de mortalidad. Además que tenemos una serie de complicaciones derivadas de enfermedades crónico-degenerativas que debilitan la condición del individuo, además de lo que dicen SANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de nuestro país, en donde el hábito tabáquico sigue jugando un papel, es bastante prevalente, donde tenemos un porcentaje de obesidad. Recuerden que la obesidad es un componente proinflamatorio y esta enfermedad tiene que ver con la cascada inflamatoria. Entonces, todos estos factores se conjuntan para ocasionar el desastre en términos no solo de casos que tuvimos en nuestro país, sino también, pues obviamente, lo que ustedes ven reflejado en las curvas, la mortalidad. Todavía estamos recordando lo que ocurrió el mes de mayor promedio de casos. Eso fue para el mes de enero del 2021, mientras que el mayor promedio de muertes, el 12 de enero más bien del año 2021, fue justamente donde hubo más
más casos. Y en enero de 2021 también fue el número mayor de muertes que aconteció en nuestro país. Y ustedes pueden verificar estos datos. Me parece que sin necesidad de tener la suscripción, pueden ingresar a los datos del New York Times. Ahí les pongo la referencia. Bien, siguiendo con el tema de vacunación, pues en nuestro país, al igual que en muchos otros lugares, se aprobó recientemente la comercialización de la vacuna de ARN mensajero. Y recuerden ustedes que el formato mediante el cual nos vacunábamos anteriormente era el formato en el cual se nos indicaba de acuerdo a grupo etario, de acuerdo a nuestra condición de trabajador de salud. Cada país decidió implementar políticas totalmente propias, diferentes, con base en el tamaño, en la extensión del territorio, las necesidades de salud. Entonces, equiparar nuestro ejemplo y nuestra realidad a la de otros países a veces no resulta ser tan fácil, tan sencillo de poder, vamos, estudiarlo. Y uno de los ejemplos más claros lo tiene dos países que yo generalmente pongo de ejemplo. Israel es un país pequeño, ustedes saben muy bien lo que está pasando en Israel en fecha reciente. Es un país pequeño de poco más o menos 25,000 kilómetros cuadrados, con alrededor de 7 millones de personas o un poco más. Se vacunaron alrededor de 5,400,000 personas en un periodo impresionantemente rápido, o sea, prácticamente la totalidad de la población adulta, porque en aquel momento no se estaba vacunando personas menores de 18 años. Se vacunó prácticamente al 80-85% de la población en poco más o menos mes y medio. La segunda dosis se redujo más o menos un 8%, ya no se vacunaron todas las personas. Probablemente estos cambios se debió a cambios demográficos o bien a que tuvieron alguna complicación. No sabemos exactamente, pero tomando en cuenta esas cifras, lo vamos a ver más adelante. Uno de los ejemplos de vacunación muy rápida es Israel, en el Medio Oriente, y en nuestro continente lo que es Chile, que empezó con su campaña de vacunación en la segunda semana del mes perdón, en la primera semana del mes de febrero. Ellos arrancaron entre el 3 y 4 y lo hicieron por grupo etario. Vacunaron a todas las personas de 90 años y más un día, después 88, 89 el siguiente día, y así fueron disminuyendo hasta vacunar a prácticamente toda la población susceptible hasta los 18 años para el mes de abril. Y esto es un tema muy interesante porque Chile, pese a ser un país con necesidades geográficas o con características geográficas que seguramente ustedes vieron, La Sociedad de la Nieve, que es una película que ahorita está en boga, pues bastante complejo la geografía de Chile, un país muy largo, muy extenso, sin embargo, un récord en la velocidad de vacunación. ¿Qué pasa en nuestro país? La campaña de vacunación tarda más tiempo. Terminamos vacunando a las personas menores de 18 años alrededor del primer trimestre del año 2022, y ahora estamos empezando a tener la vacuna disponible de ARN mensajero. Voy a utilizar los términos con los cuales se conocen estas vacunas. No es un tema de carácter comercial, quiero hacer el énfasis al respecto. Pero el costo, y esto es un tema importante porque el costo aquí no lo asume el sistema de salud, sino es un costo de carácter personal, pues está alrededor al tipo de cambio que tenemos para el día de ayer, cuando terminé esta presentación, estaba alrededor de $50 por la dosis. Es una sola dosis. Sin embargo, pues no es tan fácil pensar en términos para un grupo familiar en donde quizás 3 o 4 personas deben vacunarse o serían las candidatas idóneas para vacunarse. Estamos hablando de un costo importante. Esta inició el 26 de diciembre de manera oficial. Desconozco si hubo alguien que se haya vacunado en días previos. Yo tuve la oportunidad de hacerlo el pasado 4 de enero y desconocemos el porcentaje de vacunación con vacunas que actualmente está siendo utilizado por el sector salud. Y esto es un tema importante porque más adelante vamos a aclarar qué implicaciones tiene esto en términos de si me puedo vacunar con las vacunas actualizadas de ARN mensajero. Bueno, y esta es la estadística que tenemos de nuestro país. Vacunado al menos una sola dosis, 72%, y vacunación completa. Y estamos hablando que este es el mapa para el año 2021.
es del 67%. Quiere decir que tenemos todavía un tercio de la población que no completó el esquema original de vacunación como estaba formulado en aquel momento. Y estamos hablando con la vacuna que se empleaba con la cepa original. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones entonces de vacunas contra COVID en el otoño de 2023? Ya no estamos en el otoño, ya esta pregunta más que cambió por el periodo de tiempo, ya estamos en el invierno. ¿Quién puede ser elegible para poder recibir la vacuna actualizada? Y bueno, nos vamos a basar un poco en información que nos viene de nuestro vecino y vuelvo a reiterar, las políticas de salud son propias, son autónomas de cada país. Sin embargo, queremos aprender de lo que están haciendo en otros países. Y este es un tema muy importante. Cuando menos el CDC ha recomendado que sea para toda la población por arriba de los 5 años. Y este es un tema que es muy importante, sobre todo porque nuestra pirámide poblacional, si bien es cierto, se ha ido acortando la base y ensanchando la parte media por el cambio del bono demográfico que todos sabemos que vamos a ser cada vez una población más envejecida, sí necesitamos señalar que es muy importante que debiéramos promover la vacunación para todas las personas por arriba de los 5 años. Los niños, y esta, aunque no es una plática dirigida para niños, seguramente varias de las personas que nos están acompañando en este momento tienen pacientes que tienen nietos o que tienen hijos y pues los niños también por abajo de los 5 años, aquellos que están comprendidos entre los 6 meses y 4 años, también tienen una recomendación para utilizar esta vacuna, sobre todo si no fueron vacunados por el esquema de vacunación como haya sido ofrecido en los 2 años previos. Recuerden ustedes que terminamos de vacunar con población adolescente aproximadamente en marzo o abril del 2022. Estamos hablando de cómo se comportó la campaña de vacunación en nuestro país. Lo ideal, no lo real, es que nosotros procuremos emplear el mismo tipo de tecnología para administrar la vacuna. Este tema es bastante controversial porque recordarán ustedes que había una propuesta anteriormente, y de hecho hay una plática que yo di invitado también por el Colegio de Medicina Interna en el año 2021 finales, 2022 inicios, donde señalábamos la posibilidad que la recombinación homóloga, vacunar con una vacuna de una tecnología, de una marca y combinarla con otra, o bien utilizar una tecnología y utilizar otra tecnología que se llama, combinación heteróloga de dos tecnologías diferentes, podría ser recomendable. Hoy en día, al parecer, esa información ha ido cambiando. No es categórica, es nada más una recomendación. Bien, insisto otra vez, no es una plática para niños, pero seguramente por ahí habrá quien tenga niños y nos quiera preguntar al respecto. Entonces, los niños deberían de recibir de 5 a 11 años una dosis de vacuna actualizada. Las personas de 12 años en adelante, que todavía es una población que suelen ver mayoritariamente los pediatras, ya los adolescentes, dependiendo de algunas regiones de nuestro país, ya empiezan a ser vistas por personas que son de medicina interna. Si bien es cierto que la frontera es los 18 años, todavía hay una zona de transición no del todo formulada. Si llegara a haber una pregunta, pueden tener la recomendación de recibir la vacuna de ARN mensajero actualizada, así se conoce con la versión monovalente que tenemos en este momento. Y cuando llegue a ver en el país, que entiendo que nuestro país fue incluso lugar de estudio donde se corrió parte del protocolo, y así lo leí yo cuando se lanzó la información de Novavax, la fórmula es la 2023-2024 y hablaremos de ahí un poquito más adelante, pues también se puede emplear esta vacuna de estar disponible. Bien, es muy importante también señalar, y esto quiero enfatizar con lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué pasa si yo me vacuné con alguna vacuna de las que actualmente se están empleando? Parece que no hay ninguna contraindicación y la única recomendación es que se tenga un periodo entre vacunas de alrededor de 2 meses. Una recomendación para lo que se pueda llegar a emplear. Personas que son inmunocomprometidas o que tienen algún tipo de falla inmunológica
por patologías oncológicas, por patologías autoinmunes, por quimioterapia o lo que fuera, post-transplantadas, podrían llegar a requerir más dosis de las que se están recomendando actualmente, que es una sola dosis, y a lo mejor estas personas tendrán un capítulo, una recomendación ad hoc a lo que pueden llegar a ser, porque recuerden ustedes que ellos tampoco forman anticuerpos y la memoria de las células T con la eficiencia que nosotros hacemos o nosotros tenemos cuando nos vacunamos y no tenemos ese tipo de patologías. Bien, quiero señalar que pues también hemos enfrentado una gran cantidad de retos por todos lados, seguimos siendo cuestionados de por qué debemos de vacunarnos y este es un artículo que fue publicado, me parece que en la tercera o cuarta semana de diciembre, que corresponde a la semana 49 o 50 epidemiológica global, y esta es vamos, lo que se publica acerca de cómo se consideraba en Estados Unidos que se iba a vacunar para influenza, para COVID y para virus incisional respiratorio, aquellas personas que definitivamente, bueno, más bien las que ya se habían vacunado, es un tema muy importante, que es la columna en azul más intenso, aquellas personas que definitivamente se terminarían vacunando y aquellas personas que probablemente se puedan vacunar o que a lo mejor no se vayan a vacunar es el siguiente color más claro, y los que no se van a vacunar en definitiva o muy probablemente no se van a vacunar es la parte de la columna más clara. Y vean ustedes cómo el descrédito en el cual, pues obviamente es una encuesta abierta, adultos, debían entender qué era lo que se les estaba preguntando para no malinterpretar, para no sesgar. Entiendo que se hizo de una manera aleatorizada en muchos lugares precisamente para evitar el sesgo poblacional. Ustedes recuerdan cómo está el tema político en algunas partes de Estados Unidos, en donde hay predominantemente personas con ciertas características que tienen pensamientos a favor o en contra de la vacuna. Entonces, este estudio fue bastante vamos, serio en el sentido de tomar a toda la población. Y preocupantemente, pese a que ellos tienen la posibilidad de vacunarse de forma gratuita, a diferencia de nosotros que la propuesta es, ahora que se comercializa, es pagar por ella, y aun cuando es gratuita ya en Estados Unidos. Vean ustedes cuántas personas no es seguro que se vayan a vacunar o que es muy poco probable que se vayan a vacunar. Y estamos hablando cómo cambia la tendencia según las semanas epidemiológicas, finalizando el 30 de septiembre, cuando en más o menos en octubre ya estaba disponible la nueva vacuna que incluye estas características que tenemos hoy en día. Lo que se señala es que habrá una protección más grande o mayor o más eficiente para las complicaciones que ustedes saben muy bien, que son hospitalización y potencial muerte. Se espera y se esperaba y se sigue esperando que estas vacunas eviten que las personas se enfermen gravemente. Estamos ahorita en la cuarta semana y es lo que estoy destacando en este momento. Esto se va a ir moviendo, va a ir cambiando gradualmente. No podemos saber de antemano cómo se va a comportar, pero sí sabemos que todavía nos hacen falta varias semanas de invierno, inclusive en nuestro país, sobre todo en las regiones del centro, donde la temperatura cae por la altura a la cual vivimos, o bien en la región norte de nuestro país, que está enfrentando cambios bastante dramáticos en la temperatura. En Ciudad Juárez, en la semana anterior, estuvo la temperatura por abajo de los 0 grados en promedio a lo largo de algunos días. Entonces, es muy importante, estas vacunas no son personas mayores de edad únicamente, son para todas las personas por arriba de los 6 meses. Y esto es un tema muy importante porque aquellas vacunas procuraban las bivalentes, tecnología que teníamos para Omicron y para la cepa original. Esta es una fórmula actualizada. Bien, estas vacunas se dirigen para el nieto, por decirlo así, molecularmente para la variante que predomina, que desciende directamente de Omicron, que entró en el año 2021, noviembre de 2021, de hecho fue en Sudáfrica donde se reportaron los primeros casos, y esta predominó hasta principios de 2023. Entonces, estas vacunas actualizadas tienen cobertura para las variantes que derivan de Omicron, como la XBB, y vamos a ver que hay varios. Está la 1.51, hay otras variantes
que hablaremos de ella más adelante. Incluye también a la variante eje 5, que fue la predominante en Estados Unidos y probablemente en nuestro país también. En el gráfico que les voy a mostrar prácticamente al final de la presentación vamos a ver que hay algunos aislados de eje 5 en nuestro país. Y esta variante de mucha preocupación, la cual presenta mutaciones, más de 30 para ser concretos, en la proteína pico. Y evidentemente ustedes saben muy bien que los anticuerpos van a tener un reconocimiento dirigido contra la estructura de lo que les dio origen. Entonces, si hay una mutación, hay un cambio conformacional estructural, evidentemente va a haber una evasión de la respuesta inmunológica. Bien, ¿por qué ayudaría? Entonces, las preguntas, ¿por qué ayudaría otra vacuna de COVID? No se espera que prevengan. Y esto es un tema nuevamente que quiero poner sobre la mesa. El vacunarnos no significa que no podamos enfermarnos. Hay otras medidas complementarias que nosotros debemos sostener y debemos quizá incrementar y mejorar, como el hecho de que si estamos enfermos, pues evitemos llegar a lugares en donde nosotros podemos hacer los fomites, saludar a personas que evidentemente están enfermas o evitar el contacto de personas susceptibles con personas que evidentemente están enfermas, el uso del cubrebocas, muy controversial, lo sabemos, sabemos que estamos cansados del mismo, pero son medidas que complementarias ante la época, ante el periodo que estamos pasando en este momento. Junto a esto, el uso de vacunas va a disminuir la posibilidad de tener enfermedad. Sin embargo, lo más importante es de que nosotros estamos previniendo el número de hospitalizaciones y las muertes asociadas a esta infección. Es muy importante también señalar, Estados Unidos rompió la barrera del 1 millón de muertes asociadas a COVID, bastante controversial la cifra, hay mucho señalamiento de que sí es exagerado, o que sí que se quedaron cortos, pero lo rompió en mayo de 2022 y de enero de 2022 a la fecha van más de 200,000 personas que se han clasificado como muertes asociadas a COVID con vacunación y con todas las medidas que sabemos hoy en día, inclusive con la aparición de los antivirales, los cuales someramente tocaremos en esta presentación. Esta cifra incluye muertes en adolescentes y muertes en niños. Es un tema muy importante, llega un poco más o menos al millar o al medio millar de personas que han fallecido a consecuencia de COVID. Los puntos relevantes, evidentemente, las personas que estamos ya habiendo franqueado la barrera, el límite de los 50 años, tienen, bueno, lo hablo en la primera persona del plural, tenemos más posibilidad de enfermar gravemente. Un servidor, pues tuvo la mala fortuna de enfermar y de pasar por el hospital y de ver una tomografía en la pantalla cuando me la estaban practicando, de cómo se ve la neumonía en tiempo real en nosotros mismos, en mi propio cuerpo. Evidentemente, lo que nosotros tenemos que procurar en cualquier momento es evitar que los pacientes lleguen al hospital, que tengan complicaciones graves. Las personas inmunocomprometidas, por supuesto, las personas que tengan patologías aún estando compensadas, porque este es un tema muy importante, es que su diabetes está bien controlada, es que la hemoglobina glucosilada está en 6.5, es que su fracción de eyección está por arriba de 60%, y empezamos a poner como atenuantes a la necesidad de vacunar, cuando que el tener una condición comórbida, aún esté compensada en este momento, no significa que sea un salvoconducto para no vacunar. También se recomienda la vacunación para mujeres embarazadas. Este es un pequeño comentario porque recuerdan ustedes que las complicaciones médicas del embarazo también pasan por medicina interna. Está este documento que muestro en la parte superior derecha de su pantalla, que es un documento que giró la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2022. No hay actualización en los últimos 13, 14 meses a partir de la emisión del mismo, en donde se señala que si el país establece políticas para vacunación con la tecnología que se tenía para noviembre de 2022, que la OMS estaba de acuerdo con que se pudiera vacunar a mujeres embarazadas. Y esto fue una política y una práctica que se ha venido dando desde que se empezó la vacunación en 2021. Aun cuando había temor, recuerden ustedes que los ensayos no se hacen en mujeres embarazadas, están excluidas evidentemente de cualquier análisis, pero conforme pasó el tiempo y se empezó a ver que a diferencia de lo que se había visto en la ciudad de Nueva York en marzo, abril de 2020, cuando salió la información que aparentemente las mujeres embarazadas por la inmunorregulación
del embarazo parecían tener cuadros de COVID menos severos. Esta información cambió dramáticamente para el año 2021 porque se vio después de la aparición de Delta que las mujeres embarazadas pueden tener complicaciones bastante serias y es por eso que la recomendación es vacunarlas. Bien, ¿en qué se diferencia entonces la vacuna COVID actualizada de la anterior? Y esto es un tema muy importante. Ya no hay bivalente. De hecho, nuestro país, por la introducción, la manera como fue autorizada, nosotros solo han sido vacunados con bivalente aquellas personas que viajaron particularmente a Estados Unidos o a algún otro país que lo estuviera haciendo, quienes tuvieran más de 55 o 60 años y eran candidatos a ser vacunados para COVID. Esta vacuna, la actual, pues evidentemente es una vacuna mucho más reciente y surge en otoño de 2023. Bueno, la bivalente está dirigido contra las variantes Omicron, BA.4, BA.5 y por supuesto para el virus SARS-CoV-2 original, la cepa de Wuhan, ¿no? Ya se nos empieza a olvidar esos nombres un tanto difíciles de pronunciar o que no habíamos escuchado en el pasado, pero estaba dirigido contra ello. Sin embargo, la nueva vacuna es monovalente y está dirigida exclusivamente a Omicron, la variante XBB 1.5. Y este es un tema muy importante por lo que les dije anteriormente que representaba en las últimas semanas XBB 1.5. Bien, hay una evolución natural de las mutaciones, este es un tema muy importante. Apareció, de hecho, hay un artículo muy bonito que aparece con la variante que ocurre en Inglaterra, la primer variante que empieza con B. Bueno, recuerdan ustedes que las variantes se denominaron alfa, beta, gamma, delta, incluso se nos acabaron las letras del alfabeto griego y hubo necesidad entonces de ponerle otra nomenclatura porque evidentemente ya no iban a alcanzar. Hay alrededor de 400 variantes hasta el momento descritas. Algunas predominaron, otras como llegaron desaparecieron. Las que predominan en este momento descienden directamente de la variante Omicron y es muy probable que surja en un futuro no muy lejano, y este es un tema muy importante, se vale hacer predicciones, se vale lanzar pensamientos al respecto. Yo recuerdo haber publicado un tweet de cuándo nos va a tocar la siguiente pandemia, porque está todo dado. Esto fue publicado en octubre de 2019 y pues 3, 4 meses y no fue un mal presentimiento, simplemente era una pregunta que me hacía, que expuse ante un medio público como es el Twitter, en donde yo me preguntaba cuándo surgiría, de que iba a surgir, va a surgir, de que iba a ser un tipo de patología viral, también era muy probable, pero lo que no sabíamos es que iba a ser un coronavirus y que iba a ser a la vuelta de la esquina en pocas semanas. Bien, entonces evidentemente las mutaciones se han ido multiplicando a lo largo de los últimos años. Estamos hablando que la primer variante muy probablemente surge entre los meses de enero y marzo. Esto es algo que se ha recabado a partir del análisis filogenético de la cepa original de Wuhan, la que primero se describió por los chinos, la que primero se secuenció, y el análisis que se hace en septiembre de 2020. Entonces, en esos 8 meses, aparentemente surge una cantidad importante de variantes hasta que finalmente prevalece una mucho más capaz de poder diseminarse entre la población. ¿Por qué la vacuna entonces actual no se considera un refuerzo? Y este es un tema importante. Las vacunas actualizadas tienen información totalmente diferente. No es, no es volver a colocar la vacuna de sarampión. Recuerdan ustedes que ahora con los cambios recientes se recomienda la posibilidad de revacunarnos con sarampión. Y si alguien se vacunó con sarampión en el pasado es la cepa original. Y lo que estamos empleando ahora es una tecnología que permite diseñar una vacuna actual que corresponde a las variantes más frecuentemente aisladas y las más competentes que se han estudiado anteriormente. Entonces, el mejor ejemplo es probablemente la vacuna de sarampión, también otra podría ser la vacuna contra la varicela. Esta vacuna protegería contra otras variantes que se quedaron en el tintero, ¿no? Que fueron evolucionando
Muy probablemente sí, sí, y lo va a hacer de forma competente. Aquí en el extremo superior derecho ustedes pueden ver el Twitter, la fecha, dice marzo de 2021. Aquí explicaba un virólogo, incluso al principio fue bastante criticado y bastante señalado, que era alguien que quería ejercer miedo en la población y obligar a que todo el mundo se vacunara, bastante criticado en su momento este virólogo, pero es señalado actualmente como alguien que, bueno, anticipó, puede ser una predicción, la aparición de nuevas variantes cada vez más explosivas, cada vez más rápidas, cada vez más diferentes de las previas, de las predecesoras, y como el sistema inmunológico evidentemente, pues no podría seguir el paso de todas y cada una de ellas a menos que nos enfermáramos de todas y cada una de ellas, cosa que es ilógica a la luz de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Y vemos ahí cómo va cambiando y cómo estas variantes eje 5, que representaban poco más o menos el 30% de los casos en septiembre, aparece la otra variante XBB, que era el poco menos del 15%, y ahora es al revés. Eje 5 es mucho menos y XBB es la predominante para el mes de diciembre y el mes de enero. Perdón. ¿Qué tan segura es la vacuna COVID actualizada? Y esto sigue siendo tema de debate. Pongo del lado derecho de su imagen al cirujano general, que es como el superministro de salud. Hay un secretario de salud, o el cirujano general, que es federal en Estados Unidos, y tenemos en cada estado un representante máximo en términos de salud. Esta persona con el candidato que actualmente vemos bueno, a la derecha lo vemos nosotros, pero está a la izquierda de él en el gráfico, fue bastante controversial porque él le indicó a la población de la Florida que no debía vacunarse, que recomendaba no vacunarse, tener mucha precaución porque la vacuna de ARN mensajero parecía promover que se generaran moléculas de ADN. Y esto es un tema muy importante porque es algo que se ha venido hablando desde el año 2021, como estas vacunas pudieran ser mutagénicas o tener algunas otras consecuencias, situaciones que evidentemente pues no han surgido. Vamos a hablar un poco de las complicaciones que sí se han documentado a partir de esta vacuna, que no se pueden soslayar, por supuesto, pero esto no significa que la persona a la cual le escucha toda la población, y sobre todo, y esto es un tema muy importante, me llamó poderosamente la atención porque la Florida es el estado en Estados Unidos donde vive la mayor cantidad de población jubilada, por obvias razones, porque es el clima menos frío de todo el continente de Estados Unidos continental, fuera de lo que es Hawái, por supuesto, y pues lógicamente estas personas al recibir este mensaje, pues menos frecuente o menos probable que se vayan a vacunar. Entonces no hay al momento ninguna información al respecto que hable de la posibilidad de complicaciones con las vacunas actualizadas. ¿Qué es lo que sí sabemos? Y este es un tema muy importante, las complicaciones. Este es un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2021, donde, sí, al final de 2021, donde la campaña israelí, bastante exitosa que comentaba anteriormente, y vean ustedes cómo en un periodo de tiempos muy pequeño vacunaron ellos a una gran cantidad de población. Vean ustedes, para marzo de 2021, estamos hablando que empezando en diciembre de 2020 y para marzo de 2021, ellos habían vacunado a más de 5 millones de personas, de todas las que se vacunaron en la primera dosis. Y bueno, esto es nada más el comentario respecto al anterior. ¿Y cuántos casos de miocarditis habían visto? Bueno, aproximadamente 19 con la primera dosis, y cuando se analiza la siguiente dosis que se administró algunas semanas después, de acuerdo a la recomendación que todos ustedes recuerdan, pues tenemos que el número de casos de miocarditis sí se incrementa, ¿no? Respecto a la primera dosis, incluso hay algunos que, bueno, hablan de 5 o 6 veces la posibilidad de incrementar el riesgo de miocarditis, pero el número es verdaderamente reducido respecto al número de dosis administradas. Y no quiero, insisto, no quiero soslayar, esto implica la necesidad de sí dar un seguimiento postvacunal, como se hacía, recuerden ustedes, en la campaña de vacunación en nuestro país, se nos pedía que esperáramos 15 minutos. Por supuesto que la miocarditis no es exactamente un efecto inmediato, y hay que revisarlo a lo largo de los siguientes días, semanas y meses posterior a la vacunación, y todos nosotros estamos en la obligación de buscar
de forma activa potenciales casos de miocarditis asociados a la vacuna, sobre todo a la nueva vacuna que se está administrando de forma comercial en nuestro país, la RN mensajero actualizada. Existen recomendaciones para niños, no me voy a detener, ustedes reconocen aquí del lado derecho en la imagen, ese es un titular de la revista Nature, una de las más prestigiosas, sobre todo tiene implicaciones para lo que es el COVID prolongado, ¿no? Es un término, todavía no está del todo definido el COVID prolongado, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Cuáles van a ser las características determinantes para decir esto es COVID prolongado o esto es otro tipo de alteraciones? Pero lo que hemos empezado a definir como COVID prolongado se ve sustancialmente reducido si las personas se vacunan. Existe una vacuna actualizada para COVID diferente a R mensajero. Sí hay una vacuna y ustedes lo pueden ver ahí, que es esta que tuvo sus ensayos, bueno, la original contra la cepa original en el año 2020 en nuestro país, que aquí algunas personas estuvieron enroladas en el estudio que se llevó a cabo en un multicéntrico, pero ahora, si existiera la posibilidad, también se pueden vacunar. Esto es un tema muy importante porque podría haber una suerte de combinación de carácter heterólogo, porque es una tecnología diferente, aquellas personas de 12 años o más que hayan sido vacunadas previamente con vacuna contra COVID y que no se hayan vacunado con ARNM actualizada. Si tienen esa ARN actualizada, pues no hay necesidad de vacunar con vacuna Novavax, vacuna de proteínas, pero si, por ejemplo, si hubiesen puesto la bivalente en un momento dado, pueden utilizar Novavax, que es la proteína perdón, la vacuna de proteínas. Y aquellas personas que pudieran no haberse vacunado en ningún momento previamente, y vemos que en nuestro país es muy probable que alrededor de un 20%, un poco más, quizás por esta extrapolación de datos que vimos anteriormente, que no se hayan vacunado, pues podrían recibir esta vacuna de estar disponible en nuestro país. ¿Cuándo debo recibir la vacuna de COVID actualizada? Y esta es otra pregunta. Lógicamente, la vacuna es anticipándonos al periodo de mayor riesgo, ¿no? Todos sabemos que el periodo en el cual se forman los anticuerpos no es inmediato, no es de horas a días, es de días a semanas y básicamente, pues la inmunidad se va a incrementar en esas primeras 2 semanas y la respuesta máxima se va a alcanzar alrededor del tercer mes. Si nosotros ahorita estuviésemos pensando para vacunarnos nosotros mismos, pues mi recomendación es que seguramente a esta hora no va a haber la posibilidad de vacunarnos por la hora que es, pero mañana mismo, pues hacerlo porque pues evidentemente el efecto va a empezar hasta finales del mes de enero o bien principios de febrero. Y mientras tanto, pues evidentemente protegernos ante esa posibilidad. Quiero poner aquí un indicador que tiene el sistema de salud en Estados Unidos, como las hospitalizaciones han ido creciendo de forma sostenida desde mediados de noviembre hasta la primera semana de enero. Evidentemente es un clima, es un tipo de población diferente a la nuestra, pero estamos viendo esta información, la estoy comparando con lo que fue publicado en días recientes de cómo algunos hospitales del país estaban declarando tener un porcentaje de ocupación que llegaba al 100%. Y por supuesto las muertes seguían incrementándose en Estados Unidos. No tenemos información actualizada de cuál es el estado de las cosas, cuando menos a mi persona no le llegó o no encontré una información actualizada al día de hoy de cómo se han comportado las muertes por COVID en las últimas semanas epidemiológicas del año 2023 o bien en las primeras 2 semanas del año 2024. ¿Qué hacer si me he vacunado recientemente? ¿Me puedo vacunar? La pregunta B de esta gran pregunta es, ¿me puedo vacunar si he tenido COVID recientemente? Seguramente varios de los que estamos aquí hemos tenido o han tenido COVID en fechas recientes. Ya habíamos dicho anteriormente, todas las personas por arriba de los 5 años pueden recibir una vacuna si se vacunaron con versiones previas de la ARN mensajero o hubiesen recibido alguna vacuna de tecnología diferente, haya sido porque hayan acudido a otro país o bien porque hayan recibido cualquiera de las estrategias de vacunación que todos conocemos que pueden estar ocurriendo en nuestro país en diversos estados y en diversos sistemas de salud.
Bebés y niños podrían requerir más dosis, evidentemente por temas de que no se han inmunizado con anterioridad, por obvias razones, y cualquiera que haya tenido COVID puede considerar, y la negrita, el subrayado y la itálica es comentario mío, porque dice puede considerar, o sea, queda opcional, queda abierta la opción para vacunarse, dejando pasar al menos 3 meses respecto al episodio de COVID que hayan tenido, donde naturalmente se espera que hayan formado también anticuerpos. Entonces, si la variante es la que se está promoviendo por medio de esta vacunación, probablemente pues no tenga tanta utilidad y a lo mejor represente, vamos, una cuestión extra y no necesaria si en ese periodo de vacunación y enfermedad es menos de 3 meses. Si ha pasado más de 3 meses, la recomendación es que sí se considere vacunarse. ¿Debo recibir la vacuna actualizada y otras vacunas estacionales al mismo tiempo? Por supuesto. El mejor ejemplo lo tengo en casa. Mi hija había tenido influenza cuando nosotros nos vacunamos de influenza. Hubo la posibilidad de vacunarnos para COVID y estaba al mismo tiempo y pues tuvo que pasar ambos brazos para recibir sus 2 vacunas, una de cada lado. Y la recomendación hoy en día es justamente eso. El ir 2 veces disminuye la posibilidad de que te vacunes o que las personas a las cuales estamos recomendando la vacunación se vacunen. Entonces, la recomendación siempre será, si llegan y les hace falta influenza a esta altura del año, pónganle la vacuna de influenza al mismo tiempo que le están poniendo la vacuna de COVID. Y este es el comportamiento, aquí está graficado, ustedes lo pueden ver seguramente en la comodidad de sus casas, en su computadora. Vean ustedes cómo se comportan por semanas epidemiológicas, año tras año COVID. Y ustedes dirán, ¿dónde está 2024? Bueno, 2024 aparece arriba del 1, es una pequeña marquita que está de color rojo y si ustedes se acercan mucho la van a encontrar. Esto es la semana epidemiológica del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en nuestro país, ¿no? Estos son los casos reportados. Pues evidentemente tenemos muy pocos casos reportados y ahora abro un paréntesis para que nosotros seamos portavoces de reportar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ellos van a incrementar el número de casos reportados, evidentemente, si nosotros les pasamos información, porque estamos seguros que todos los que estamos acá reunidos en este momento, podríamos contabilizar una cantidad importante de casos de los últimos días. Y si todos los sumáramos, tan solo los que estamos acá, seguramente incrementaría, porque estamos hablando de casos. Vean ustedes, la columna está en 5,000, 5,000, 10,000, 15,000. Entonces estaríamos hablando de que probablemente este exiguo número, porque ahí seguramente habla de algunas decenas a pocas centenas de casos, pues evidentemente crecería de forma importante. Entonces es muy importante también hacer una retroalimentación al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica acerca del número de casos y eso seguramente incrementará la capacidad de decir cómo están las cosas en este momento. Vean ustedes, aquí yo estoy sobreponiendo las dos curvas de COVID y de influenza para nuestro país. Aquí ya no es, al igual que la anterior, es información de nuestro país a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Vean ustedes el comportamiento de influenza del lado derecho. Vean ustedes el crecimiento que ocurre característicamente en las últimas semanas del mes de octubre, principios de noviembre. Ahí es donde, dependiendo de la temporada estacional, puede moverse un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. Inusualmente puede aparecer un repunte ya muy tardío. Esto estamos hablando de los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, pero normalmente lo que se espera es que entre la semana 40 y 44 empiece el incremento y entre la semana 44 y 48 se haga mucho más verticalizada la curva. Y esto es un tema muy importante del por qué ahora que se introdujo esta vacuna de COVID, previendo también la siguiente temporada de vacunación que va a empezar para el mes de octubre, que por favor también lo tengamos muy bien contemplado para finales de septiembre, principios de octubre, cuando empezaría a haber hipotéticamente la disponibilidad de la vacunación que muy probablemente pueda quedar anual para COVID y por supuesto la obligada que es empezar lo que es la vacuna de influenza o para influenza.
Bien, aquí este gráfico yo, bueno, voy a señalar que es un gráfico que tiene un tema de sobreinterpretación estadística porque el número de genomas analizados es muy pequeñito en nuestro medio. Obviamente son pocas cantidades de análisis y entonces a veces la curva pues pareciera ser un poquito distorsionada y llena de colores. Pero bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo ahí. 42, en la semana 42 hubo 7 secuencias, este es el porcentaje de las secuencias. En la semana 43 hubo 4 secuencias, la mitad de XBB 1.16, la XBB 1.5, y de la semana 44 a la 47 disminuye el número de genomas, y entonces tenemos un solo genoma de la variante que preocupa en este momento. Y yo quisiera agradecer, terminando con esta gráfica de una publicación que hice en noviembre de hace algunos años, evidentemente de hace un par de años, un poco más de 2 años, en donde yo comparto del lado izquierdo mis redes sociales y donde me pueden ubicar. Y del lado derecho este gráfico yo hice las curvas ahí un poco simpáticas para poder señalar el comportamiento que tenía en aquel momento de casos de COVID en Estados Unidos y de lo que se nos avecinaba, ¿no? Porque finalmente el regreso a la normalidad no es apenas, ya tenemos unos buenos años de haber regresado a los viajes, a las reuniones, a los conciertos, a los eventos masivos, y evidentemente detrás de esto puede estar el potencial repunte de casos. En ese momento fue Omicron la que entró de forma extendida y explosiva y ocupó los primeros lugares en el número de casos en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo. Y con esto agradezco el tiempo que ustedes me han brindado, agradezco a la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna y pues evidentemente a todos ustedes por su paciencia. Gracias, estoy dispuesto en este momento a comentarios y preguntas. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta a todos ustedes. Gracias por estar tan atentos, conectados a esta sesión, que creo que es por demás interesante e importante estar actualizados en estos temas que, bueno, finalmente esta pandemia creo que nos puso de cabeza en todo el mundo. Estamos conectados ahorita prácticamente casi 800 asistentes. Y bueno, también quiero mandar un afectuoso saludo a todos y cada uno de mis colegas internistas que están en el interior del país. Nos mandan saludos desde los diferentes estados, en particular un cálido saludo a la gente de las filiales de Michoacán y de Uruapan, que recientemente tuve la oportunidad de compartir con ellos, el doctor Posadas, el doctor Arredondo, Bernabé Heredia, el doctor Corsa. Bueno, un abrazo desde aquí. Y bueno, también tenemos personas conectadas desde otros países, como siempre, que están atentos a las sesiones que creo que resultan por demás interesantes. Y bueno, doctor Jorge García Méndez, muchísimas gracias porque sabemos que eres una persona muy ocupada y pues has generado este tiempo y siempre tienes la disposición para colaborar con el Colegio de Medicina Interna y ponernos al día en estos temas. Bien, muchas gracias a todos ustedes y bueno, como siempre, yo me siento muy honrado que me tomen en cuenta. Me debo al Colegio de Medicina Interna, he formado parte de él desde hace ya poco más de 20 años. Las sesiones que seguramente varios de ustedes compartíamos en el Hospital General, bueno, digo, eran donde nos reuníamos después de haber concluido la residencia y bueno, pues estamos aquí para compartir y pues yo nuevamente me pongo a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias por la confianza y pues un fuerte abrazo también y un cálido saludo para todos nuestros compañeros, colegas y amigos que están en diversas partes del país y obviamente allende nuestras fronteras. Así es, Jorge. Y bueno, las felicitaciones abundan. Tardaríamos aquí mucho tiempo en nombrar a todos y cada uno de las personas que te conocen, que conocen tu trayectoria y que, bueno, te felicitan por la excelente ponencia. Y bueno, vayamos directo, ¿no?, a las preguntas en este momento. El doctor José Alberto Pacheco nos pregunta, ¿se vislumbra algún efecto de pecado antigénico original en la vacunación de COVID con las nuevas variantes? Perdón, nada más perdí la primera parte de la pregunta. Va de nuevo.
Ajá, ¿Se sí. vislumbra, se vislumbra algún efecto de pecado antigénico original en la vacunación de COVID con las nuevas vacunas? Bien, digo, las mutaciones, estos errores son acumulativos y no retroceden en el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente se va convirtiendo en una nueva eh, variante, o sea, no refleja lo que fue en el momento previo. Prueba de ello es que el sarampión y el rinovirus y los virus de influenza, como han evolucionado, pues no retroceden hacia lo que eran previamente, sino siguen un curso evolutivo de forma anterógrada. Es poco probable, digo, yo no quisiera señalarlo y de hecho compartí en algunas de las diapositivas lo que un virólogo explicaba acerca de por qué las vacunas se iban a convertir en un tema anual y eso lo describió en el año 2021, en marzo para ser más claro. Y él vislumbraba la posibilidad de que a la velocidad que se estaban produciendo las mutaciones en aquel entonces, probablemente la vacuna que se estaba utilizando en ese momento, que fue la vacuna original, con el antígeno original, que todos sabemos que se empleó para las vacunas mRNA o ARN mensajero, pues evidentemente ahora es diferente. Entonces, la recomendación con las vacunas actualizadas, y por eso se llama vacuna actualizada, porque es un nuevo tipo de vacuna. Y probablemente, digo, el nombre suena un poquito redundante o diferente, pero lo que quiero enfatizar es que no es la vacuna que se empleó con la cepa original, que fue parte de la bivalente, que nosotros no tuvimos la oportunidad de ocupar en nuestro país porque todavía no estaba la autorización, pero aquellos que hayan ido a Estados Unidos y que cumplían con la definición operativa, perdón, para poder ser vacunados más de 60 años o alguna comorbilidad, recordarán que el inserto de la vacuna decía que contenía, vamos, el principio genético de lo que era la cepa de Wuhan y evidentemente la cepa Omicron. Esto es un tema que hoy en día la monovalente que estamos utilizando es justamente una vacuna actualizada, es una vacuna nueva ante la nueva variante porque ha cambiado dramáticamente el virus. Sigue siendo un coronavirus, por supuesto, pero ya no es en esencia la proteína pico que ha ido mutando a la misma que era anteriormente. Sí, así es, y qué bueno que aclaras ese punto. Y yo creo que el ejemplo que nos dabas hace un momento, que podríamos utilizar bien con los pacientes, ¿no? Cuando nos preguntan si es necesario un refuerzo, esto de poner como ejemplo el haber sido vacunado con influenza del 2019-20, el que quieras, pues no te cubre para esta temporada, por así decirlo, ¿no? Así es. Y bueno, tu ponencia ha sido muy completa, creo que has abordado mucho más de lo que incluso esperábamos, aún tocando el tema de los niños, pero pues siempre surgen las dudas y sobre todo porque en esta área de medicina interna, pues vemos muchos pacientes, no nada más con las enfermedades crónicas Claro, que predominan, diabetes, hipertensión, sino también con muchas enfermedades inmunológicas. claro. Y nos pregunta el doctor Bernabé Heredia, ¿qué recomendarías a pacientes con esclerosis múltiple y artritis reumatoide si se encuentran en tratamiento con anticuerpos monoclonales? Bien, muy bien. Esa es una excelente pregunta y desafortunadamente lo que hemos visto en el pasado y puede ser parte de lo que puede ser una justificación hoy en día es que la vacunación como se llevó en aquel momento, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales, que es un tipo diferente de farmacología, recordando dónde está el punto, dónde está el receptor, cuáles son los mecanismos que se afectan. El hecho de haber utilizado estos anticuerpos monoclonales al mismo tiempo que eran vacunados, en diversas ocasiones que desafortunadamente tuve la oportunidad de presenciar como médico tratante o participante en el caso de ciertos pacientes, recordando que yo estoy en una institución que ve pacientes oncológicos y otro tipo de patologías autoinmunes, pues lógicamente estos pacientes no despertaban una respuesta inmunológica adecuada y su comportamiento era semejante al que nosotros veíamos en los pacientes a finales de 2020 o principios de 2021 cuando no existía la vacuna. En pocas palabras, estos pacientes que están utilizando sus productos que son inmunomoduladores, que disminuyen la capacidad para generar anticuerpos, lógicamente van a tener un grado más de susceptibilidad. Una de las recomendaciones que hace el CDC es la ponderación de vacunar 2 veces a pacientes que tienen estas condiciones porque no se garantiza que una sola administración pueda ser suficiente. No son claros en mencionar que debiera hacerse con intervalos específicos de 1, 2, 3 meses,
pero probablemente lo que pueda servir es que, recordando que algunos intervalos para la administración de medicamentos pueden ser entre 3 y 6 meses, en el caso del rituximab, que seguramente es un medicamento que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de observar que se le administran a pacientes, pacientes con esclerosis múltiple o pacientes con patologías como tipo lupus o tipo artritis reumatoide. Estos medicamentos se administran cada 6 meses, por lo general, o medicamentos semejantes que son anti-CD20, y podría darse una administración concomitante con el medicamento en el momento que obviamente todavía no está haciendo el efecto, y en un momento después, cuando ya tiene un efecto mucho más reducido del impacto que tiene, que suele ser entre la semana 12 y la semana 16, cuando se ven las curvas de comportamiento de los linfocitos y la generación de anticuerpos. Entonces, vuelvo a reiterar, son ejemplos muy puntuales para patologías muy puntuales de pacientes muy específicos, y probablemente no hay una recomendación amplia. Sin embargo, el número de pacientes también va creciendo y probablemente vayan a surgir recomendaciones muy específicas que pueden ser como lo que estoy mencionando. Y por lo pronto, lo que un servidor ha hecho respecto a pacientes de esa naturaleza es recomendar doble dosis y con intervalos que por lo menos sean de 1 a 3 meses entre cada una de las dosis. Ok, pues creo que quedó perfectamente aclarada esta duda. Y bueno, siguen llegando las felicitaciones. Recordemos que la sesión también se transmite en Facebook y bueno, felicitaciones desde el Estado de México, Chihuahua, etcétera. Y me actualizan, ¿no? Están conectados incluso gente desde los Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, por mencionar algunos. Y tenemos más preguntas. La doctora Rosalía Peña también te felicita y bueno, la pregunta es, ¿se han reportado más efectos adversos con la aplicación de la vacuna actualizada que con las previas? No, 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 no. De hecho, este es un tema controversial y yo lo mencionaba con una fotografía. Digo, me gusta poner algunos de los temas controversiales desde el punto de vista social. Hay una tendencia a creer, y este es un efecto de nieve, de avalancha de nieve, como sí es cierto, no puedo decir ningún producto médico que haya surgido está exento de tener efectos adversos. Somos tan diversos y respondemos de maneras tan diferentes que no podemos esperar que el comportamiento sea exactamente igual. Y un tema que obviamente preocupa a muchos, y es un tema que evidentemente no lo podemos soslayar, son las miocardiopatías o las miocarditis en pacientes que han recibido la vacuna, y que eso sí ha sido reportado. Pero no ha habido un incremento, y si nosotros vemos, hay ciertos países que llevan un programa bastante puntual del número de complicaciones. Lo hizo el Reino Unido con la vacuna AstraZeneca, era ejemplar la forma como ellos reportaban todos los efectos adversos, incluso la pérdida dental que algunos pacientes reportaban, si era solo por COVID o era por la vacuna, y cualquier efecto que ocurría en el periodo posterior a la vacuna se consideraba potencialmente un efecto adverso. Hasta el momento, viendo y revisando esas bases de datos, aparentemente no hay un incremento, no hay una tendencia a tener más efectos secundarios. Evidentemente, y aquí hay que decirlo, estamos peleando contra el descrédito, ¿no? Cuando hay alguna situación la cual evidentemente, y circula en las redes, yo lo he visto en redes médicas, hay un video de un médico que habla, que es cardiólogo en una institución con cierto peso en Estados Unidos, y que habla que él ha visto una serie de pacientes y lo reproducen una y otra vez. Este video tendrá unos 2 años de estar circulando y volvió a aparecer en la circulación ahora. Entonces, es probable que nosotros tengamos que seguir apelando mucho a revisar las fuentes, y yo les pido a todos ustedes, este es un tema muy importante, como les decía, en la medida en que nosotros reportemos y aclaremos qué es lo que estamos viendo, podemos generar más información. Lamentablemente, un poco la debilidad de lo que nosotros enfrentamos localmente en la región latinoamericana en general, y específicamente en nuestro país y algunas regiones del país, es que prácticamente no hay una retroalimentación por parte de nosotros como médicos cuando vemos la administración de un medicamento y el potencial efecto adverso que puede estarse produciendo a consecuencia de ello, ¿no? A veces un tema bastante sencillo es agarrar ¿cómo se llama? El inserto que tienen estos productos y revisar todos los efectos adversos que hayan sido aclarados, e ir con una suerte de checklist
viendo si alguna de estas manifestaciones se han presentado y enviar mediante los canales oficiales a COFEPRIS, que es la instancia que recibe esta documentación. En nuestro país, seguramente las agencias regulatorias en cada país se llaman de manera diferente, pero lo que nosotros tenemos que hacer es reportar. Hasta el momento, lo que ha sido, vamos, reportado en diferentes países, particularmente en Estados Unidos, no habla de un incremento del número de casos. Hay un temor, y vuelvo a poner este ejemplo que decía el cirujano general del estado de Florida, es un tema un poco contaminado con situaciones de carácter político, que ellos no querían darla porque temían, y vuelvo a insistir, temían que esto pudiera llevar a otras complicaciones producto de la contaminación con ADN, y así tal cual lo estoy citando. Sin embargo, pues esto no ha sido, vamos, confirmado, y por el contrario, esta declaración ha sido señalada fuertemente porque, pues obviamente lo escucha el público general, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues las personas dicen, oye, me van a poner algo que me va a causar un efecto secundario sin saber que eso es cierto, y evidentemente las campañas de vacunación van a tener un fuerte retroceso porque las personas, pues dependemos que el éxito de las campañas es que las personas voluntariamente se vacunen. No hay ninguna vacunación obligatoria prácticamente en ninguna parte del mundo. Necesitamos que las personas acudan voluntariamente a vacunarse y que sean sensibles nuestros médicos y todos nosotros para poder explicar y despejar estas dudas también, porque son dudas reales, o sea, las leen continuamente, y el ciberespacio está lleno de una serie de declaraciones desafortunadas que evidentemente pues pegan en la línea de flotación de lo que son las campañas de vacunación y algunas otras cosas, ¿no? Evidentemente no es solo la vacuna la que está siendo afectada con estas declaraciones que no son ciertas. Sí, cuánta razón tienes, ¿no? Muchas veces llegan a la consulta y, bueno, ya le preguntaron al doctor Google y se fueron con una segunda opinión con el doctor Yahoo y con la vecina y con todo el mundo, y son demasiadas dudas. Hay que invertir un poco de tiempo en los pacientes, pero creo que vale la pena. Ahorita que tocabas el punto acerca de la miocarditis, se genera precisamente la duda. En aquellos pacientes que tuvieron miocarditis hace 2 años, por ejemplo, nos pregunta el doctor Heredia, ¿recomendarías que se vacunaran o cuál sería la recomendación en esos casos? Excelente pregunta. Hay otras opciones y por eso digo, desafortunadamente aquí todavía no contamos con ella en el país. Espero que pronto pueda estar, que es esta opción de Novavax, que es la proteína, es la vacuna basada en proteínas y que no ha sido reportado con estos efectos adversos, que vuelvo a reiterar y quiero ponerlos sobre todo en la mesa, que son efectos extraordinariamente raros, ¿no? De que es lo que se publicó en este gran estudio con los pacientes de Israel. Sin embargo, y si ustedes hubiesen documentado un paciente con miocarditis posterior a vacunación o tiene alguna patología cardiovascular subyacente en el momento que se van a vacunar, yo espero que pronto pueda haber esta vacuna, que es una alternativa para aquellas personas que puedan temer la posibilidad de complicaciones cardiovasculares en primer lugar, y que también la efectividad contra la variante que actualmente predomina no es diferente de acuerdo a los estudios que se han mostrado. Ok, pues bastante claro. Y bueno, también hay alguna pregunta en relación a, por ejemplo, pacientes que están cursando con una enfermedad infecciosa crónica, llamemos brucelosis, tuberculosis. En ellos, ¿alguna recomendación en particular? ¿Sería igual que como los que tienen este tratamiento con anticuerpos monoclonales, por ejemplo? Digo, son situaciones muy misceláneas y es una pregunta muy interesante porque lógicamente coincide la campaña de vacunación y a lo mejor el paciente acaba de ser diagnosticado con tuberculosis. Tuberculosis sigue siendo una enfermedad prevalente. Desafortunadamente, y voy a hacer un pequeño comentario y anuncio para poner sobre la mesa también que tuberculosis pasó desapercibida durante los años 2020-2021 porque todos los infiltrados que veíamos en tomografía, pues les etiquetábamos como COVID, y tuve el infortunio de ver pacientes que llegaban con un cuadro como se describía en los años 30, 40, con las bulas, con una serie de complicaciones, y que habían sido etiquetados como COVID por la tos, por la fiebre,
sin haber indagado un poco más que este cuadro tenía ya bastante tiempo. Entonces, no todo el paciente que tose, no todo el paciente que tiene cambios en la tomografía se trata de COVID. Evidentemente, tenemos que hacer un buen interrogatorio, tenemos que hacer un buen análisis, porque la tuberculosis desafortunadamente está presente. Algunos países de la región latinoamericana están teniendo problemas para la contención en algunos grupos de riesgo, cárceles, por ejemplo, o lugares con problemas socioeconómicos serios. Nuestro país ha tenido tuberculosis y tomando en cuenta, por ejemplo, que yo tengo ahorita pacientes con tuberculosis en tratamiento, mi recomendación es la misma. Por favor, vacúnese. No hay ninguna contraindicación para hacerlo. Probablemente el escenario donde sí podría detener por cierto tiempo es en el paciente que estoy diagnosticando en este momento, cuya condición inmunológica está avasallada por la tuberculosis activa. Inicio el tratamiento antituberculoso y probablemente al cabo de 2 semanas, 4 semanas, podría ya con cierta respuesta. Recuerden que la respuesta microbiológica es del 95% al cabo de 2 semanas de fase intensiva. Entonces, yo recomendaría, y esto es una recomendación off-label, pero es una recomendación para que el paciente haya empezado a recuperarse, vacunar en ese momento. Probablemente en el momento agudo no lo haría, pero sí lo haría inmediatamente después. Muy bien. Bueno, siguen las felicitaciones. Saludos, doctor Buenrostro, hasta Guadalajara. La doctora Angélica Ramírez nos pregunta, en caso de no haber documentado COVID en una infección de vías respiratorias, ¿en cuánto tiempo se podría vacunar después de haberse resuelto ese proceso infeccioso? Quiero entender, por ejemplo, influenza o metaneumovirus, o digo, es que, Algo o sea, viral, que no sea COVID, que no pero sea COVID. pero sin diagnóstico, o sea, sin pruebas ni nada. O sea, no sabemos Sí. si fue COVID, si fue influenza, si fue lo que haya sido. Bien, esta es una pregunta muy interesante porque digo, y voy a hacer algo que es un comentario personal, es un pensamiento, es una forma de ver filosóficamente las cosas. El 90% de la población mundial vivimos en un mundo que no aparece en el JAMA, en el New England, en Lancet, porque tenemos que trabajar con las vicisitudes reales en donde la carencia pues suele ser un poco la regla, ¿no? No estoy señalando algo, simplemente es que los métodos diagnósticos no necesariamente están al alcance de la mano fuera de grandes centros o fuera de grandes ciudades, como en el caso de México. No es lo mismo enfermar en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y quizá 2, 3, 4 ciudades grandes más en donde las posibilidades de diagnóstico no están tan lejanas, a hacerlo en una población de 200,000 habitantes, en donde probablemente para hacer un diagnóstico de esta naturaleza hay que viajar 5 o 6 horas. Entonces, esta es una realidad que todos enfrentamos o se enfrenta prácticamente en todos los países. Yo creo que basta ver la geografía de Latinoamérica para entender esta realidad y obviamente el resto del mundo. Entendiendo que el paciente no tuvo diagnóstico, y esto es un tema muy importante, como no hay forma de saber que el paciente haya tenido COVID recientemente, y es una suerte de volado, de adivinanza. No puedo decir que no haya tenido COVID, pero tampoco puedo decir que lo tuvo. Yo preferiría, en lo personal, vacunar. Si yo me enfrentara a la condición de no sé qué tuvo, pero acaba de pasar enfermedad respiratoria, ya salió de ella, no está sintomático, vacúnenlo. ¿Cuánto tiempo después? Probablemente de 2 a 3 semanas después. Ok, bueno, creo que ya quedó perfectamente clara la duda, quedó aclarada. El doctor Eusebio Jiménez también manda felicitaciones y bueno, creo que ha quedado bastante claro en esta charla, ¿no? De cuál es la dosificación, porque tristemente sí vemos que en algunas partes, pues sí, incluso algún personal médico recomienda un supuesto refuerzo al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Pero bueno, creo que para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Del experto, para reforzar muchas cosas. Y bueno, yo creo que la pregunta es obligada y por ahí se genera, o creo que muchos tuviéramos esa inquietud. José Manuel Flores nos pregunta, ¿qué opinas acerca de las vacunas Abdala, Sputnik y Patria? Ok, bien, digo, siendo objetivo y real, o sea,
Estas vacunas fueron diseñadas con el genoma original, entonces seguramente las vacunas han sido administradas. De hecho, tengo pacientes, y lo voy a poner en términos de la experiencia personal, me dicen, doctor, fui a mi clínica, me ofrecieron la vacuna, me vacuné, pero veo que ahora está la autorización para vacunarme con esta propuesta, ¿no? Tanto las dos marcas que tenemos y que no es una promoción de ellas, pero mi recomendación es, por favor, vacúnese con la vacuna actualizada, porque evidentemente, pues estamos enfrentando problemas y los mismos genomas que estamos viendo que están analizando corresponden a el diseño de la vacuna actual, ¿no? Entonces, no voy a ir más allá de decir que no tengo por qué criticar la estrategia. Finalmente, esta es una forma de interpretar por los expertos en salud pública. Sin embargo, el peso de la evidencia que estamos viendo a nivel global hace pensar que va a ser necesario, y nuevamente saco a colación lo que ocurre con influenza. Digo, vacunamos con la vacuna que se actualiza año tras año, porque nadie se atrevería a utilizar una vacuna de años previos, porque evidentemente corresponde a otra cepa totalmente diferente, ¿no? Y esto es lo que estamos empezando a ver. Parte de lo que podría explicar también en esto es si se hiciera un análisis, estaríamos hablando de variantes diferentes. De hecho, inclusive tanto ha cambiado el virus que ya ni siquiera podemos hablar de las letras griegas que se acabaron rápidamente porque fue tan rápido el cambio que estamos hablando de un virus diferente, ¿no? Sigue siendo un coronavirus, pero es un poco como el cambio que ha tenido el ser humano a lo largo de los últimos 10,000 años. O sea, nuestra forma física, nuestra apariencia, se ha ido modificando. ¿Cuán más rápido puede ser el cambio del virus con la velocidad de las mutaciones, con la velocidad de la multiplicación del virus? Entonces, es un virus diferente y probablemente la estrategia siempre sea utilizar las vacunas actualizadas. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y también el doctor Miguel Ángel Buenrostro nos pregunta, en cuanto a vacunas, ¿hay riesgo de presentar algún tipo de alteración hematológica como una hemorragia intracraneal o trombosis de donde sea, trombosis venosa Okay. profunda, alguna enfermedad arterial coronaria, de trombosis mesentérica, no lo sé, tromboembolia pulmonar? ¿Hay alguna asociación de riesgos? Claro, las vacunas que más estuvieron asociadas a ellas fueron las vacunas vectoriales. Las vacunas Johnson y Johnson, probablemente alguno de ustedes la recuerde, un cierto porcentaje de la población en el norte del país, sobre todo en la frontera, por situaciones de la cercanía con ciudades de Estados Unidos, utilizaron Johnson y Johnson. Y cuando se describió el número de vacunas utilizadas en nuestro país para el mes de noviembre de 2021, que es la última estadística que yo tengo de cuántas Sinovac, cuántas CanSino, cuántas Johnson y Johnson y todas las demás fueron utilizadas, se tuvo. Aquí en nuestro país no hubo una descripción de un incremento del número de casos de trombosis, ni con Astra, ni con Johnson y Johnson, pero también eso probablemente se debe un poco a la debilidad en reportar estos efectos secundarios. ¿Qué es lo que sí aprendimos de ello? Digo, en el caso de Estados Unidos incluso obligó a la suspensión de la administración de Johnson y Johnson, que regresó nuevamente tras comprobar que, si bien es cierto que era un efecto que sí se presentaba, no era tan común como se temía y siguió administrándose por las ventajas que representaba, que era una sola dosis y que evidentemente pues parecía que había algunos factores de riesgo en algunos pacientes que eran susceptibles. AstraZeneca, por otro lado, también en el registro que llevó el Reino Unido, hubo más trombosis y hubo mucho más complicaciones por el número de dosis aplicadas cuando se pone numerador y denominador respecto a las vacunas de ARN mensajero, y estoy hablando de la comparación de las vacunas que se emplearon en el año 2021. No estoy hablando de las de 2023 finales, 2024 principios, porque no hay en este momento Johnson Johnson, que ya no salió, ni AstraZeneca con una nueva propuesta de vacuna actualizada. Entonces, haciendo una extrapolación,
pareciera que no hay un incremento del número de casos de trombosis, tanto como las vacunas vectoriales sí presentaron al principio, pero vuelvo a insistir, tampoco estoy señalando que esto fue dramáticamente diferente, pero sí había una tendencia mayor con las vacunas vectoriales. Ok, bueno. Muy bien, y tenemos algunas preguntas también alguna pregunta en Facebook. El doctor Delfino Solís nos pregunta, en tu experiencia, si tú vislumbras que como más o menos qué tiempo nos alcanzará a proteger esta última vacuna de COVID. Ok, esta es una pregunta muy interesante porque Omicron surge en 2021 en Sudáfrica y bueno, obviamente después se empieza a ver que esta variante pues empieza a ocupar prácticamente los espacios desplazando a las otras variantes y las variantes actuales derivan precisamente de esa cepa Omicron que fue descrita de rápida transmisión y digo, yo no quiero hacer más que un comentario muy personal porque desconozco hacia dónde se vaya a mover en los próximos meses, pero es probable que debido al comportamiento poblacional se empiece a asemejar a la estacionalidad de influenza, ¿no? Y esto probablemente no estoy seguro que vaya a ser una vacuna necesariamente anual, porque la bivalente fue precisamente hace año y medio, que insisto, nosotros no tuvimos la oportunidad de tener aquí con nosotros en nuestro país y no sé el resto de América Latina si ellos tuvieron la posibilidad de tenerlo, pero esta vacuna rápidamente se vio sustituida por esta, ¿no? Y casi el intervalo es poco más de un año. Entonces, yo empiezo a creer que, así como lo dijo este virólogo que describí en la presentación, probablemente empecemos a ver cada vez con ciertos intervalos más específicos, probablemente con estacionalidad y muy parecido a influenza, la introducción de un nuevo tipo de vacuna, probablemente coincidente. ¿Recuerdan ustedes las curvas que les describí? COVID ya empieza a tener como cierta estacionalidad en la forma como se empieza a incrementar el número de casos, epidemiológicamente hablando, lógicamente, pero una medida anticipada podría ser vacunar desde finales de septiembre, principios de octubre, si se describe una nueva variante y la tecnología, que es una tecnología que también esa es la gran bondad que tiene, y debido a ello también un pequeño recordatorio de por qué se premia a la persona, a la doctora Caricó, es justamente por, vamos, lo que ella describió, o sea, el hecho de esta tecnología que permite tener en un breve espacio de tiempo lo que antes nos llevaba mucho más tiempo de poder sacar un producto que pudiera emular una proteína o un antígeno o lo que fuera, ¿no? Entonces, esta tecnología yo creo que ha cambiado, ha revolucionado la manera como vemos el abordaje ya no solo de vacunas, porque esta es la estrategia que estamos empleando hoy en día, pero probablemente más adelante veamos otros productos para otras patologías crónico-degenerativas. Entonces, yo pienso en lo personal que empezaremos a ver vacunas de forma específica, quizás a finales del 2024, si el comportamiento es ese, o puede ser una vacuna bianual, o sea, cada 2 años se está sacando un nuevo tipo de vacuna, pero va a depender, el que nos va a ir diciendo el ritmo será necesariamente cómo se comporten las variantes. Variantes nuevas, vacuna nueva. Variantes que no cambian, entonces probablemente pues quede como las otras vacunas que nosotros estamos familiarizados con ello, que siguen ocupándose, ¿no? Todos sabemos que la vacuna de varicela sigue siendo la misma, la vacuna OCA, también tenemos el ejemplo de hepatitis A, tenemos el ejemplo de sarampión, ¿no? Que son cepas específicas que prácticamente no han cambiado y que lógicamente permiten manufacturar una vacuna, pues prácticamente igual año tras año. Sí, y en efecto, bueno, esto es un tema del que, así como llegó, pues seguiremos aprendiendo día a día y tendremos que estar pues muy al pendiente de cualquier actualización, ¿no? En cualquier rubro, sobre todo en esta cuestión de las vacunas. Creo que nos has llevado muy de la mano con una reseña bastante completa, ¿no? De lo que ha sido la evolución en cuanto a las variantes del COVID y la vacunación. Creo que la audiencia ha estado más que complacida con tan brillante ponencia. Te agradecemos infinitamente tu tiempo y la participación y no sé si quieras dejarnos un mensaje final.
Bien, muchas gracias y nuevamente a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos hasta este momento, escucharme hasta este momento. Por supuesto que están las redes sociales o los otros canales para poder interactuar con ustedes. Nuevamente agradezco a la mesa directiva, a la doctora Karina que tuvo la amabilidad de invitarme y pues gracias por sus comentarios y lo que ustedes expresan de un servidor. Pero particularmente lo más importante para mí es que nosotros tengamos un frente común para la atención de no solo de enfermedades infecciosas, ¿no? Que esta es probablemente la más evidente, digo, a eso me dedico la mayor parte del tiempo, pero sí para poder construir un nuevo sistema de salud es necesario. Yo creo que la pandemia desnudó muchos aspectos de cómo estaba el estado de las cosas en nuestra población, en la atención, en la educación para nuestros pacientes, en el tema de vamos, vacunación en adulto, prácticamente yo siempre he dicho que era muy fácil convencer a las mamás para que fueran a vacunar a sus hijos, precisamente por los apoyos que estaban asociados a la vacuna, pero cuán difícil representaba vacunar a un adulto totalmente diferente, en donde por no haber apoyos o por no estar asociado a alguna estrategia de esa naturaleza, pues resultaba bastante difícil. Entonces, yo creo que esta plática tiene mucho más sentido que los comentarios que estamos haciendo entre ustedes y un servidor, cuando nosotros volteamos a ver a nuestra población, vemos a los grupos de riesgo y cambiamos la historia natural de las cosas, ¿no? Yo quisiera destacar, acabo de comentar un libro que sacó un colega, que se llama El Año del Murciélago, los invito a que lo lean, está bastante entretenido. Hay un par de libros también que voy a permitirme recomendar, ahora ya casi que me dedico a la industria editorial también, que es bastante interesante que lean cuando ustedes tengan la posibilidad de hacerlo. Uno de ellos es el libro de la doctora Laurie Garrett, que prácticamente escribió ese libro y nunca más tuvo la necesidad de escribir porque creo que las regalías le llegan y le llegan y le llegan, que se llama La plaga que viene, ¿no? The Coming Plague es en inglés. Y pues habla justamente de ese escenario que antes las enfermedades virales eran exóticas, nombres difíciles. Si ustedes abren su libro de texto o abren el libro de texto de colegas que se graduaron en los años 50, 60, 70, pues los capítulos de patología viral eran relativamente pequeños, hablaban de 3, 4 cosas, 5 cosas a lo sumo, pero hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Nos está ahí el cambio climático, digo que es una realidad, lamentablemente, pues nos está llegando el dengue, ya esta zona de seguridad que era el altiplano, el Bajío, estos 2000 metros de altura, ya no va a ser una barrera geográfica para la replicación constante del mosquito. Vamos a empezar a tener problemas serios con virus transmitidos por artrópodos precisamente en los próximos años y la tendencia no cambia, la temperatura no cambia, la sequía, las lluvias y todo esto, seguramente, y esto no es un panorama apocalíptico, digo, no se trata de asustar a las personas, yo los invito a que revisen esto, aunque, por ejemplo, no es una patología viral, coccidioidomicosis en el año 2080 y en el año 2100, debido al cambio climático, a la sequía, va a ocupar un porcentaje de América del Norte muy importante, va a venir desde Colombia Británica y se va a extender prácticamente hasta el sur del estado de Guerrero. Y cuando aprendimos coccidioidomicosis, pensábamos mucho en la región fronteriza, Arizona, Baja California, Sonora, Chihuahua y probablemente por ahí se detenía el mapa y del otro lado Texas, Arizona, Nuevo México y California. Pero hoy en día pues hablamos de que en Washington es un número de casos inusitado, esto está en la frontera con Canadá, Columbia Británica es Canadá, entonces pues las enfermedades infecciosas no tienen un respeto de las fronteras, evidentemente nuestra actividad como seres humanos es la que nos acerca a nosotros a ser más proclives de entrar en contacto con estas especies y tenemos que tener pues la capacidad, ¿no? De poder identificar. Ya nos pasó en el año 2009, fuimos el epicentro de una cuasi pandemia que digo, se logró contener, no alcanzó lo que COVID después, pero surgió de la zona central de nuestro país. Digo, hay muchas dudas de cómo pudo haber surgido, pero incluso hasta recordarán que un gobernador de nuestro país hizo una estatua hacia el caso cero, ¿no? Poco haciendo alusivo de que aquí había surgido y pues evidentemente las condiciones bajo las cuales surgió esta enfermedad viral
pueden reproducirse en el futuro, no se quedaron en el año 2009. Esas condiciones subsisten si nuestra actividad humana persiste como hasta ahora. Entonces, también este es un tema de concientización, ese es el mensaje que yo les quiero dejar, y nuevamente agradecer la oportunidad de estar con ustedes, y pues muchas gracias. Estoy abierto a sus comentarios y sus comunicaciones, por medio de las redes sociales o a través del Colegio de Medicina Interna, a quien agradezco infinitamente la oportunidad de estar presente. No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Tus comentarios al final siempre enriquecedores y que también nos hacen reflexionar. Gracias también por las recomendaciones. Ya nos dejas tarea para leer en esos pocos ratos libres que creo que la mayoría tenemos. Sí. Y bueno, creo también que hay pues muchos temas más que abarcar y pues ya te estaremos invitando y más adelante para que sigas compartiendo con nosotros pues ese conocimiento y esa experiencia que has adquirido con el paso de los años. Muchísimas gracias. También, bueno, a nombre del Consejo Directivo de esta mesa directiva, agradecemos a todos y cada uno de los asistentes. El doctor Faustino Morales les manda saludos también a cada uno y por favor no duden en expresar pues cualquier duda, sugerencia. Ya vimos por ahí también algunos temas que amablemente nos han sugerido en el chat y los tomaremos en consideración. Y por favor, estaremos ahí conectados la próxima semana. Un tema muy interesante, soporte nutricional parenteral. Creo que también está por demás redundar. Creo que es importante en nuestra práctica médica de todos los días. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.